Dios les bendiga, hermanos. Una vez más les saluda el hermano Mauricio Méndez. Una vez más, hermanos, quiero compartir con ustedes una palabra de Dios para mis hermanos y amigos que son fieles en ver la transmisión por Facebook y por YouTube. En esta hora, hermanos, el tema de la predicación se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a leer un versículo de la palabra de Dios en el libro de San Mateo, capítulo 12, versículo 31. Dice la palabra de Dios, como está escrita, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonada, pero que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo ni en el venidero. Ahí nos podemos dar cuenta cómo la palabra nos habla, hermanos. Podemos leer el versículo 31 y 32 de San Mateo capítulo 12, donde nos habla la palabra que la blasfemia contra el Espíritu Santo no nos será perdonada. Por lo tanto, hermanos, instarles y darles a ustedes esta palabra, que ustedes puedan entender la palabra de Dios como nos habla, que nosotros tenemos, hermanos, que evitarnos ciertas críticas referente al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque la palabra nos habla con tiempo de que hay muchas personas que han caído en este error de blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir en esta palabra? Muchos hermanos y amigos que tal vez no tienen el conocimiento espiritual de que lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Muchas veces, hermano, usted puede entrar a una iglesia por primera vez y conocer nuevas experiencias espirituales. Tal vez encontrar hermanos danzando, tal vez hermanos hablando en lenguas, tal vez hermanos profetizando. Y muchas veces, hermanos, todos caemos en un error, podemos caer en un error. No tendríamos que caer porque la palabra nos habla, pero a veces podemos caer en un error de poder blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar? Hablar contra eso que está sucediendo. Hablar contra todo eso. Entonces, hermanos, el Señor habla en su palabra con tiempo que eso no será perdonado a nadie. Todo pecado, dice, le será perdonado. Aún la blasfemia contra el hombre o contra el Hijo del Hombre, pero menos contra el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, si usted mira en una iglesia que un hermano está profetizando, si usted mira que un hermano está hablando en lengua, si usted desconoce qué está sucediendo, o querido amigo, tú que escuchas que alguien está hablando en lenguas, o escuchas que alguien está saltando, o lo ves, no te pongas a juzgar sin saber qué es lo que está juzgando, porque sea que sepas o no, en esta hora lo vas a saber. La palabra de Dios dice de que no puedes blasfemar contra el Espíritu Santo de Dios. Aún nosotros los hermanos que estamos en el camino, a veces podemos correr ese peligro y cometer ese error, hermanos. Tú que te han dado una enseñanza diferente, tú que estás tal vez en una posición en la que no has conocido mucho de Cristo, no has tenido muchas experiencias con Cristo, no hables contra cosas que pasan, contra llenuras del Espíritu Santo, porque tú no sabes todavía, hermano. Quiero decirte que uno puede llegar a anciano, puede morir de vejez y nunca jamás va a conocer el poder de Dios. ¿Qué tanto es grande el poder de Dios? ¿Cómo puedo yo saber si aquel que está profetizando, aquel que está saltando, hablando en lenguas, está bajo el poder de Dios? Yo lo pudiese entender por la palabra. Yo lo pudiese sentir dentro de mi corazón si es de Dios o no es de Dios.
Porque la palabra dice que hay que conocer los espíritus. Pero si tú, hermano, no has aprendido todavía a discernir los espíritus, lo que te puedo decir, hermano mío, con todo el amor de Cristo, no hables, no juzgues eso que está sucediendo. Porque el poder de Dios es grandísimo, inalcanzable. Nunca jamás vamos a conocer el poder de Dios aunque muramos de ancianos. Te digo esto, mi hermano, porque en muchos lugares, en muchas iglesias, han enseñado tal vez algunas doctrinas en las cuales te han hablado contra las unciones del Espíritu Santo o contra las profecías, porque a mí me pasó muchas veces, hermano. A mí me pasó muchas veces que me decían que todas las profecías habían llegado hasta Juan y que no había profecía. Pero en el tiempo me fui dando cuenta por la misericordia de Dios de que la profecía sigue existiendo y que Dios sigue hablando por medio de la profecía. La primera profecía que tenemos nosotros que entender y comprender es la palabra de Dios. Esa es la principal. Pero si llegara profecía por medio de un hermano o hermana que sea usado, solo tienes que analizarla y comprobarla con la palabra de Dios, porque toda profecía que llega está amparada y respaldada por la palabra de Dios. Hermano mío, no juzgues al Espíritu Santo. Si tú miras que alguien está saltando, está hablando en lenguas, no vayas a reírte, ni te vayas a burlar, ni vayas a juzgar, porque dice la palabra de Dios que la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Consuelo que tú te rías porque vistes algo así, ya te estás blasfemando contra el Espíritu Santo y eso no tiene salvación. Hermano, no importa el tiempo que tengas en la iglesia, no importa el tiempo que tú ya tengas de estar en una congregación, puedes tener 20 años, 30 años, pero si no conoces la unción del Espíritu Santo, no la blasfemies, respétala. Porque quiero decirte una cosa, hermano. No es el tiempo que te hace sentir la presencia de Dios, sino es el quebrantamiento de corazón delante de Dios. No juzgues al que llora por la presencia de Dios. Muchos hermanos lloran delante del Señor con la presencia de Dios. No lo juzgues, porque ese está quebrantado delante del Señor, lleno de la presencia de Dios y por eso está llorando. Y la palabra de Dios dice, bienaventurados los que lloran, porque toda lágrima les será conjugada. Por ese motivo, hermano, no puedes juzgar tú, querido amigo, tú que no conoces la palabra de Dios. De pronto miras a un hermano lleno del poder de Dios, una hermana, y lo ves saltando, hablando en lenguas. No lo juzgues. No te rías, porque tú no sabes de qué estás hablando, ni sabes por qué te estás riendo. En esta hora yo quiero que tú sepas, hermano y querido amigo, de que el poder de Dios es tan grande que podemos llegar a ancianos y morir y nunca lo vamos a conocer completo. Y también quiero decirte, hermano, de que no todos conocemos no todos conocemos el mismo conocimiento de Dios. No todos tenemos el mismo conocimiento, hermano. Unos se les dio la oportunidad de conocer un poco más, otros un poco menos. Y aún, hermano, si tú le pides al Señor, el Señor te puede dar más. Mi primer petición